Hola y bienvenidos a La Clave Podcast, el único podcast venezolano hecho de músicos para músicos. Mi nombre es Oscarly Rivas y es un placer para mí que me acompañen en este proyecto. Este podcast busca convertirse en una plataforma de difusión masiva para las experiencias, trayectorias y vivencias de nuestro factor humano en el sistema, para así demostrar el inmenso impacto social de la música y el sistema en nuestra sociedad venezolana. Pues acompáñame a descubrir todo eso y más en La Clave Podcast. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de La Clave Podcast. Yo soy Oscarly Rivas y este día nos encontramos con dos invitadas súper especiales, músicos emblemáticos de nuestro sistema de orquesta. María Luisa es la principal de cello de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y Ana Laura es parte de la fila de segundos violines de la Sinfónica Simón Bolívar. Entonces nos van a contar en esta oportunidad su trayectoria y su camino en la música y cómo han llegado hasta donde están ahora. Bueno, encantadísimas de esta invitación, muchísimas gracias. Bueno, estamos muy felices de estar acá para compartir nuestra experiencia y bueno, nosotras somos dos apureñas que paso a paso esto empezó como un hobby, como una actividad de esta cátedra y fíjate que ahora es nuestra carrera principal. Entonces, bueno, va a estar muy interesante ese camino. Sí, bueno, yo creo que es una historia larga, pero que se resume básicamente al proceso que vivimos de formación dentro del sistema. Como ya todos saben, desde la niñez comenzamos este proceso. Y bueno, se da paulatinamente, bien sea primero por el gusto de ir a la orquesta, como hasta como diversión cuando uno está niño, y después se va transformando en una responsabilidad. Luego es algo que ya no es una responsabilidad, sino que es algo que uno escoge como forma de vida. Entonces, claro, es un proceso muy bonito. El hecho de cómo va cambiando la conciencia de uno con respecto a él y simplemente ir a una actividad extracátedra, como ella lo mencionó, pero se va transformando sin duda y se va transformando uno en el camino. ¿Y cómo sucedió la decisión de el cello y el violín? Bueno, en mi caso siempre recuerdo que empezando en la orquesta muy pequeña, yo empecé a los 6 años. Siempre te dan un lapso de tiempo donde en el núcleo nos enseñaban primero la parte teórica, rítmica, y luego te iban induciendo hacia los instrumentos. Recuerdo que nos invitaron a los nuevos ingresos a entrar a un ensayo de la orquesta juvenil, y allí podíamos escoger y ver los instrumentos, escucharlos, identificar los sonidos, todo ese asunto. Me recuerdo que a mí me gustó muchísimo la flauta, no el violín, pero yo era muy chiquita, flaquita, tenía las manos muy pequeñas y recuerdo que me dijeron, mira, la flauta es un poquito grande para tus dedos y de paso no hay flautas ahorita, entonces el violín es como una flauta, más o menos igual pero en la cuerda. Entonces yo, mira el violín, entonces me gustó el violín. Lo de ella fue algo más natural con el cello. Sí, ya mi hermana es mayor y ya yo iba a los conciertos de ella cuando estaba niña, yo estaba bebé y bueno, a medida que iba a los conciertos fui conociendo los instrumentos y me encantó el cello de una vez. O sea, de hecho, yo iba a los conciertos e imitaba así como que yo quiero tocar. Sí. Después como que sí jugaba a tocar otros instrumentos, pero el cello realmente se quedó en mi corazón desde el principio. Fue decisiva, Sí, yo veo eso, eso es lo mío. Sí. Exactamente. ¿Y cómo fue el paso, por ejemplo, me dicen que son oriundas de Apure, cómo fue el paso de Apure hacia Caracas a nivel orquestal? Me imagino que estaban en un núcleo allá. Sí. ¿Cómo fue el paso para venirse para acá? Bueno, yo creo que ese paso, como el de muchos, empieza con el sueño de la Infantil Nacional. En mi caso fue así, porque recuerdo que se corrió el rumor que había unas audiciones
audiciones, se comentaron más o menos las partes que iban, y yo recuerdo que iban a preguntar la marcha eslava, la letra G de la marcha eslava, y yo me recuerdo que yo agarré esa parte y empecé a estudiármela como loca. Y yo dije, bueno, si algún día llega esa convocatoria, yo voy a estar preparada. Y así fue, un día llegó esa convocatoria allá a San Fernando, y eso abrió muchas puertas, porque yo en particular había salido fuera del estado, pero a lugares muy cercanos, a hacer conciertos puntuales, conciertos regionales, pero no a un intercambio tan importante. Entonces eso obviamente te cambia la perspectiva de muchas cosas. Luego supimos el Conservatorio de Música Simón Bolívar acá, y empezamos los muchachos de Apure de mi generación. Como te contaba ya, yo soy mayor, y entonces, mira, hay un conservatorio. Entonces luego yo le decía a ella, mira, tienes que estudiar porque hay un conservatorio, hay una nacional. Y bueno, nada, ese conocimiento de los programas del sistema. Luego fuimos haciendo las audiciones para el conservatorio, vinimos al conservatorio, viajábamos cada 15 días, luego le tocó a ella. Muy fuerte. Sí, de hecho yo comencé a los 14 años y yo me vine a los 17, o sea, yo pasé 3 años viajando. Sí, cada 15 días. Y luego me recuerdo que yo estaba muy, muy entusiasmada, y yo le decía a mi mamá, mi hermana tiene que ir también, pero está muy pequeña. Y yo decía, no importa. Entonces recuerdo que pregunté, que hablé con los profesores de acá, entonces conseguimos un maestro que sí, tráela, la escuchamos sin ser todavía alumno. Y me recuerdo que mi mamá la trajo, estuvo el encuentro con el maestro Juan José, ¿no? Sí. Fue el encuentro con el maestro Juan José, que la escuchó antes de audicionar, incluso. Y después ella también comenzó su proceso de venir. Hace cierto tiempo también hizo su audición. Qué lindo, como todo fue como guiado por tu hermana mayor, y por eso me interesaba como contar esta historia, porque es todo muy familiar. ¿Cómo se manejaba esto en su casa? Que ustedes hacían sus recitales en su sala, me imagino, ustedes estudiando juntas. Bueno, más de una vez improvisamos el Día de la Madre con una serenata, sí. No sonaba muy bien, pero esos eran los primeros inicios de Sorelle Dúo, porque también tenemos un dúo hoy en día, violín, cello. Ese era el sueño de mi mamá, y da la casualidad que, bueno, nosotras mismas por iniciativa propia lo hicimos. Y los comentarios en su comunidad, ¿cómo se manejan? Porque yo me imagino que en su caserío en Apure son las hermanas que son músicos, que están en Caracas. Sí, bueno, por ejemplo, yo con el cello más que todo, o sea, la gente le llamaba demasiado la atención al instrumento. Yo me montaba en los taxis y me decían, ay, pero yo pensé que tú cargabas un muerto, y yo, señor, ¿cómo me va a decir eso? Y bueno, con chistes muchísimos del instrumento, porque bueno, el mío tenía un estuche negro que lo rodaba y pesaba muchísimo, y parecía un ataúd muchas veces, y bueno, chistes muchísimos, pero bueno, también mucho apoyo, porque también teníamos muchos compañeros dentro de la misma zona. Nosotros somos de San Fernando, y realmente en ese momento había una orquesta muy grande, y más de uno tenía un primito, un amiguito que tocaba allí. Entonces, bueno. Todo se maneja de manera muy familiar. Exactamente. Y pasamos al punto de la profesionalización, cuando María Luisa y Ana Laura dejan de verlo como que vamos a estudiar, un hobby, me gusta, vamos a hacerlo como un trabajo, vamos a tomarnos esto más como una responsabilidad, cuando entran a la Simón Bolívar y a la Juan José Landaeta respectivamente. Bueno, yo recuerdo que en mi caso hubo algo que a mí me marcó. Nosotros teníamos amigos que también eran de San Fernando, que ya se habían venido a estudiar música acá, y recuerdo que un amigo nos invitó a 2 muchachos que estábamos allá todavía en San Fernando, violinistas, a un concierto con la Simón Bolívar, Gustavo Dudamel y Joshua Bell, que es uno de los mejores violinistas del mundo todavía actualmente, tocando el Tchaikovsky de violín. Me recuerdo que él nos llamó y mira, conseguí entradas para las 2 en la sala Río Freitas.
Y yo decía, bueno, esto se volvió loco, mi mamá no me va a dejar ir, COVID, ¿tú por qué compraste esa entrada? No, porque ustedes tienen que ver este concierto. Y yo recuerdo que mi mamá, por favor, tienes que dejarme ir. Yo tendría como 15 años, 16 años. Bueno, saqué el permiso con mi mamá me dejó venir, yo vine al concierto y aparte, ya estaba en la Nacional, ya estaba en el conservatorio, pero cuando fui a ese concierto, yo dije, mira, esto es lo que quiero hacer. O sea, por lo menos a mí, yo recuerdo claramente haber tomado la decisión en ese concierto. Entonces siempre, eso fue como a los 15, yo creo que ya había cumplido los 15. Yo dije, sí, quiero dedicarme a esto, quiero estudiar música, quiero estudiar violín y quiero estar en una orquesta como esta. Y yo, bueno, viendo. El ejemplo. Sí. Obviamente esa historia es muy bonita porque ustedes comparten el lazo de ser hermanas y aparte el de la música. Yo siento que ambas deben sentirse súper orgullosas de sí mismas y de su hermana. De cómo ha sido ese proceso también psicológicamente, de yo tengo que apoyar a Ana Laura, tengo que apoyar a María Luisa porque la carrera no es fácil, porque ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, realmente ha sido muy bonito porque precisamente como estamos muy cercanas en este proceso, por ejemplo, yo como hermana menor siempre he visto a mi hermana un paso más adelante, siempre, e incluso, tanto en los escenarios acá en Venezuela como que ya a nivel internacional. O sea, yo estoy viendo a mi hermana presentarse en una cantidad de escenarios, los más emblemáticos, los más importantes, desde que tiene 18 años. Y para mí siempre fue como un ejemplo a seguir, como wow, mira, si ella pudo, si ella está allí, si ella lo logra, entonces obviamente le manifiesto siempre mi admiración y por supuesto siempre mi ejemplo a seguir. Bueno, y para mí, aparte de un placer compartir mi vida artística y musical con mi hermana, también es una responsabilidad porque esa orientación que ella ve en mí, pues yo sé que es así, y siempre, más allá de una responsabilidad, es el darle el ejemplo de la mejor forma posible. Y creo que sí, siempre nos hemos apoyado en todo. Tenemos la suerte de haber crecido en la misma familia, de haber crecido con los mismos valores y además unificarlos dentro de la familia que es el sistema, que también trabaja con unos valores y unos principios muy claros para que te conducen a la meta, pues, la meta que tú quieres lograr. Algunos que no continúan en este mundo de la música, los he visto a muchos compañeros, amigos, siempre dicen que el haber pertenecido al sistema los marca definitivamente como personas, como ciudadanos. Entonces eso es algo que vives el proceso y te marca para siempre y de alguna manera es un privilegio compartirlo con él, definitivamente. Por último, ¿qué le dirían a esa María Luisa y Ana Laura chiquiticas en Apure? Ustedes ya dos mujeres realizadas y profesionales. Si las tuvieran aquí al frente, ¿qué les dirían? Ay, qué lindo. No sé. Bueno, que continúen soñando, que continúen estudiando, porque la recompensa es bellísima y bueno, es digna. Realmente, sí es. Nada, yo no cambiaría nada. Realmente fue una infancia que la repetiría 1000 veces. Creo que estudiaría más. Eso es todo. Sí. Bueno, esto fue todo por nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @laclavepodcast. Por favor, nos pueden regalar sus arrobas para seguirlas, muchachas. Claro, por supuesto. Claro. @maluchoujevar. @AnalaChoujevar y también juntas, tenemos @Soreleduo. @Soreleduo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bye bye. Gracias. Bye.